textos tremendos que le dan inspiración a nuestra reflexión de estas 10 semanas. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, y habla de su encarnación. Como me envió el Padre, yo los envío. Termina el sermón de las bienaventuranzas y les dice esto Jesús a sus discípulos: disfrútelo, deje que Dios le hable a quemarropa. ¿Lo leyó? Muy bien. Quiere decirnos así a boca de jarro algo que Dios le dio esta mañana en su corazón. ¿Qué le dijo Dios al simplemente leer su palabra? Quizás un pasaje que a él lo ha leído tantas veces. Algo nuevo, algo fresco. Compártalo. ¿Podés un poquito más fuerte? Sí, esta mañana el devocional leíamos que está ahí. Si recibís amor, tenés que dar amor. Y lo comparo porque Jesús es luz. Si recibimos luz, Bien. tenemos que dar amor. Gracias, Gustavo. ¿Qué más te dijo Dios esta mañana al simplemente leer su palabra? Mientras más se va a notar. Bien, linda reflexión. Acá encender algo no parece que ayudara demasiado, pero si todo esto se oscureciera como pasa tanto a nuestro alrededor, seguramente sería imprescindible eso que aquí parece que sobra. Sería egoísta de mi parte, que es, tengo que compartirlo, dominar a otros y tratar de que eso que me pasó a mí, le pase a todos. De eso se trata. Enciende una luz. ¿Fuerte? Bien, bien. ¿Qué otra cosa? Sí. Ajá. 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 Deja de ser. Pensé mucho en esa idea, sí. Déjanos empezar de nuevo. Cuando cantábamos esa canción pensé en la sal que se desvanece y pensé en la luz que se apaga nuestra y pensé, si nos hemos desviado, te pedimos que nos permitas regresar y ser sal y luz otra vez. Así es Dios, que nos permite en su gracia no solo haber recibido la salvación que es sal y luz para nosotros, sino que también nos permite cuando la perdemos y nos desvanecemos. Qué idea tan gráfica de lo que nos pasa a veces en la vida, nos desvanecemos. Dejamos de ser lo que deberíamos ser, ¿sí? Ahora vamos. No dejen de compartir lo que Dios les está diciendo, por favor. Ajá. Ajá.
Así es. Así es. Sí, Señor. Así es. Así es. Una advertencia. Bien, gracias, Antonio. Otra reflexión, algo que Dios le dijo así, le impactó esta mañana, quizás de una manera diferente, pasaje tan conocido. Qué difícil es hacer fresco la palabra que conocemos. ¿Sí, Noemí? Bien. Bueno, ¿algo más? No se quede con las ganas, ¿eh? Si está ahí, sí, Fabiola. Bien, bien. Compartir lo que sí, Juan, adelante. Gracias, Juan. ¿Alguna otra expresión? Bueno, ahora todo lo que viene de más es arruinarlo, ese texto. Simplemente compartimos algunas cosas muy sencillas para que ustedes tengan alguna idea de si quieren profundizamos algo. La idea de la sal, siempre Jesús habla en términos de cosas que tienen que ver con su entorno geográfico, histórico, cultural. Entonces, cuando le dice la sal de la tierra, le está hablando a una sociedad que sabía muy bien lo que significaba el valor de la sal. Ustedes saben que el mar Muerto también se le llama mar de la sal en la Biblia, en Génesis. Es más, una de las ciudades en tiempos de Josué se llama la ciudad de la sal. Los soldados romanos, que ellos conocían muy bien en tiempos de Jesús, llevaban su salario, que era la sal que le daba el imperio para poder preservar los alimentos y purificar el agua que tomaban para que no se enfermaran las huestes romanas en los lugares donde ellos estaban conquistando. Así que Jesús le habla a un entorno tremendamente sensible al lenguaje de la sal, por ejemplo, que es la primera reflexión que les dice Jesús a sus discípulos. Mira, el mar Muerto tiene una densidad de sal de 330 por 1000 gramos por 1000 mililitros, y el océano comúnmente tiene 35 por 1000 de sal, es decir, que tiene 10 veces más sal que el común de los mares. Y hay algunos mares, como el mar Báltico, que tiene 5%, casi parecido al del agua dulce prácticamente. Es decir, para que ustedes tengan una idea de que Jesús habla de algo que les era tremendamente familiar y conocidos a todos ellos. A nosotros nos suena un poco raro esto de ser la sal. Las cosas que necesitan para la vida del hombre, dice un texto de Eclesiástico, no tiene que ver con el lenguaje de la Biblia que nosotros tenemos, dice, es el agua, el fuego, el hierro y la sal. Sal en todos los sacrificios y ofrendas. Miren qué interesante. Ese versículo les pido que lo lean, si lo pueden buscar, primero para ejercitarse un poco en el uso de la Biblia. En Levítico, porque usa 3 veces la palabra sal en un solo versículo. Y vamos a tratar de reflexionar acerca de la importancia que tenía esto. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¡Wow! Si no te quedó claro, échale sal. Lo que quiere decir el hecho de que todos los sacrificios
tuvieran que tener sal, tienen que ver con esta idea de lo que persevera, lo que dura. La idea de la sal es justamente hacer entender al oferente, al que ofrendaba, que ese sacrificio no iba a morir cuando saliera de la puerta del altar, sino que era una ofrenda que duraba, porque ellos sabían, 3000 años antes de Cristo, ya los chinos, los egipcios, habían preservado sus alimentos con la sal. Por lo tanto, cuando el sacrificio a Dios tiene sal, significa que esos sacrificios van a durar en el tiempo, que no se van a agotar en un acto religioso. Van a tener consecuencias que no se agotan ni se mueren en el simple hecho de realizarlo. Idea interesante del por qué la sal en los sacrificios. Justamente con la misma idea, Dios habla a su pueblo y le dice que ha hecho un pacto de sal, dice Dios, con la casa de David para reinar sobre el pueblo de Israel. Y la expresión en Dios mismo, pacto de sal, la versión Reina Valera dice así, la versión Dios habla hoy dice una alianza irrevocable como sinónimo de pacto de sal, hablando de lo mismo, es decir, cuando un pacto, aún hoy el pueblo árabe dice haya sal entre nosotros. Cuando los árabes hacen acuerdos, ustedes saben que son muy de la palabra ellos, ¿no? Donde por ahí poca flojos de papeles, como se dice hoy, muchas veces tienen sus transacciones, pero ellos tienen un lenguaje que es tan sagrado como lo he escrito, dice, haya sal entre nosotros, lo que decimos sea un pacto que dure, que no se muera, que es irrevocable, esa es la idea de la sal en las transacciones de ese tipo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que esto de sanear el agua, ya en la palabra de Dios en Segunda Reyes, Dios le da, mire, búsquelo ese texto, porque es un texto muy lindo, que usted va a entender por qué entonces era tan común en el mundo antiguo el uso de este medio y por qué los ejércitos romanos recibían salarium, recibían sal como paga para poder tener agua para beber y poder tener alimentos que duraran. Y allí en el capítulo 2, versículos 20, dice, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Eso es interesante. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muertes ni enfermedad. Entonces esta expresión de Eliseo queda para nosotros como una idea muy clara de la importancia de salar para que no haya muerte ni enfermedad. Ideas centrales para la vida antigua. Lo que ayudaba ese proceso de salar era justamente evitar la contaminación a través de las aguas y a través de los alimentos que se pudieran descomponer. Pero si hay un texto que le pido que no se pierda, busque por favor Ezequiel, pues Ezequiel es mi hijo, me tiene loco de amor, y entonces lo nombro. Ezequiel, entonces aquí capítulo 16, versículo 4, habla de otro uso de la sal, en los recién nacidos en la antigüedad. No sé si alguna vez alguno habrá visto algo de esto en el campo, yo no lo he visto nunca, y mire que he visto cosas raras en la obstetricia rural, ¿no? Una vez atendimos un parto en la chata llena de forraje de animales, porque la chata no alcanzó a venir con la suficiente premura y entonces tuvimos que asistir el parto en la caja de una camioneta llena de forraje de animales y allí cortar el cordón y allí sacar el bebé lleno de paja y forraje. Pero esto que vamos a leer no lo he leído, no lo he visto personalmente nunca. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Por favor, disfrute de la poesía de Dios, porque Dios es el poeta más hermoso que hay sobre esta tierra, que ha dejado su palabra maravillosa y nos dice así. En cuanto a tu nacimiento, le habla Dios a su pueblo, ¿no? Nos habla también a nosotros, su iglesia, su esposa, El día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal
Se lo frotaba para estimular esa reacción que hoy llamaríamos el llanto, para desinfectarle. Ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de todo esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Qué hermoso es Dios, ¿no? ¿No se emociona cuando lee cómo nos había dejado tirados por la vida, el haber descuidado a Dios, el haber desatendido su amor? Nos había dejado así, tirados por la banquina de la vida, en el campo, dice aquí, como una manera de expresar abandonados. Y Dios pasó junto a mí. E hizo todo lo que nadie había hecho por mí, porque me amó como nadie jamás pudiera amarme. Y aún mis padres, y sobre todo los varones que tenemos esa relación tan especial con las madres, ni aún nuestras madres pudieran amarnos de una manera tan perfecta como lo hace Dios. Porque hemos cometido muchos errores como padres. No siempre hemos hecho lo correcto. Creíamos que hacíamos lo correcto, pero no sabíamos hacer lo correcto. Pero Dios pasó junto a mí e hizo lo que había que hacer. Y Él sabe hacer el trabajo de padre. Y Él sabe hacer el trabajo de madre. Y la paternidad de Dios es maravillosa. Y Él, entre las muchas cosas para expresar cuánto nos cuidó, expresa que no habíamos sido salados al nacer, y Él viene y nos lava, nos limpia y hace todo ese trabajo que debieran haber hecho los que nos aman. En el Nuevo Testamento la expresión tiene que ver con el salar la vida como una manera, una figura de vivir comprometidos, ¿no? Fíjense en Marcos capítulo 9, hoy lo estoy haciendo trabajar mucho con la Biblia, hoy les voy a hacer leer o si quieren escuchar, como gusten, pero estamos tratando de compartir algunos versículos preciosos de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 9 nos dice algo acerca del simbolismo de la sal como una vida que está comprometida con Dios. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, como decía Ana recién, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Todos seremos salados con fuego. Y habla de tener sal en la vida, porque está hablando de la persecución. Y cuando Jesús habla de ser sal, si usted se fija ahí en Mateo, donde hemos leído por primera vez este versículo, cuando Jesús empieza a hablar de ser sal, tiene mucho que ver con el mismo contexto que leemos en Marcos. Cuando Jesús empieza a hablar de la sal, había terminado de hablar, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes son la sal de la tierra, versículo siguiente. Así que en el versículo anterior al ustedes son la sal de la tierra, son versículos de persecución, versículos de adversidad. Y cuando Marcos dice, tengan sal en ustedes, significa, sean fuertes frente a toda adversidad. Hablando de los chacinados y los ensalados y la expresión correcta ahí, ¿no? Ese hecho de salar y de estar comprometidos, me viene a la mente una expresión que usaban mucho en una carrera que estábamos cursando, y dice, bueno, las gallinas están involucradas con nuestra alimentación, ponen huevos. ¿Están involucradas con nuestra alimentación? Sí, pero el cerdo está comprometido con nuestra alimentación, pone todo.
pone la vida. Entonces una cosa es estar involucrados en las cosas de Dios y otra cosa es estar comprometido en las cosas de Dios. Salar la vida significa hacernos fuertes frente a lo que pueda venir allí afuera y está viniendo de alguna manera a nuestro alrededor como estamos viéndolo todo el tiempo. Y ahí no está Esther hoy, hemos orado por ella, me acordé mucho de ella reflexionando sobre ser saleroso. ¿Qué es ser saleroso, Antonio? Los españoles usan mucho esa expresión, ¿no? Ser saleroso. Y había escuchado eso, me imagino, antes, ¿no? Habías escuchado eso. Ser saleroso significa justamente, como dice Colosenses, Pablo le dice, sazonen su conversación con sal. Está hablando de la gracia con la que debemos nosotros también tener una vida de una comunicación llena de las cosas de Dios. Miren, cuando está hablando de las cosas tan íntimas como la persecución, tan externas y tan íntimas como la conversación. Y en todo eso de la vida, en la vida pública, difícil, expuesta, profesional, la calle, a la vida de cada hasta sobremesa, debemos tener sal, que significa debemos tener gracia, presencia de Dios en nuestra vida. Búsquelo, porque es un texto muy lindo y lléveselo a casa para disfrutar de su sobremesa esta mañana al llegar luego a casa. Colosenses, capítulo 4, dice, versículo, alguien que lo tenga, lo lee. Ajá, muy bien. Qué hermosa versión la que has leído. Muy hermosa. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ay, cuánto nos cuesta no contaminarnos del mal humor, de lo negativo, de la mala onda, diría mucha gente en la calle. Y compartir gracia, y eso es sal de Dios. Esa es presencia de Dios. Para que sepan cómo responder a cada uno. Es interesante eso. Hay tantas frases hechas en nuestra conversación. Hay tanta frase hueca, vacía, que simplemente es para no salir de la norma de lo que se dice habitualmente en las ocasiones en las que rozamos con la gente. Y saben, yo les desafío a que tengamos una palabra distinta, diferente, en estas conversaciones repetitivas que tenemos todos los días en nuestros ámbitos externos o internos, incluso en nuestra propia casa. Y el último que quiero reflexionar, 2 palabras, tiene que ver con esto de ser luz. Fundamentalmente porque, como dijeron perfectamente bien ustedes, Dios es luz. Quizá conocemos más la expresión de Jesús, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Pero 1 Juan 1:5 nos habla también de esta realidad de que Dios es luz. Así que cuando la Biblia me dice, ustedes son la luz del mundo, la verdad que me pega fuerte, me choca porque está hablando nada más y nada menos que algo que es parte de la naturaleza de Dios. La Biblia dice, Dios es luz, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y ahora Jesús me dice, vos sos la luz del mundo. ¡Wow! Pega, porque eso es lo que es Dios. Eso es lo que es Jesús. Y entonces, de alguna manera, yo tengo que entender cómo es esto, que siendo quien soy, Dios me diga que sea luz. Y entonces empiezo a tener un poco más de claridad cuando en 2 Corintios capítulo 4 me empieza a aclarar que yo soy luz porque he recibido un evangelio que me iluminó, una palabra que me trajo a Jesús al corazón. Y puede Dios decirme que soy luz porque he recibido a Jesús que es luz. Entonces, 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 dice exactamente eso.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces la luz del Evangelio, cuando vos lo recibís luz. Y viene la luz a las tinieblas más oscuras de nuestro propio corazón. Y allí donde vive Dios, el versículo de por medio, ahí mismo en 2 Corintios, fíjate, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios dijo, sea la luz, ahí en Génesis, y fue la luz. Ahora, a ese Dios creador que dijo, sea la luz, que creó el cielo, que creó el sol, que creó las estrellas, que creó la luna que refleja la luz del sol, también dijo, cuando llegó a mi corazón, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Así que cuando Dios dijo, sea la luz en el universo, se hizo la luz. Y cuando vino a mi vida, también dijo, sea la luz. También dijo, sea la luz aquí adentro, en medio de este caos, en medio de estas tinieblas, también trajo luz. Luz en el universo, luz en mi corazón. Y en penúltimo lugar, me encanta este concepto de Lucas, capítulo 1. Si tiene ganas de disfrutar la palabra esta mañana, paséese, hágalo tranquilo. Ya terminamos, no va a ser largo nada. Hoy hemos tenido un día muy hermoso. Pero disfrute estos textos. Lucas capítulo 1, versículo 78. Mire qué preciosa palabra de Dios. Esta profecía de Zacarías, que está citando al profeta Isaías del Antiguo Testamento. Y esta palabra está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, una palabra tremenda de Dios para mí y para el hombre de la antigüedad. Y dice así, por la entrañable, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nos visitó la aurora. Escuche a Dios el nivel tan profundo de poesía en la forma de decirnos que llegó a nuestra vida la luz. Nos visitó la aurora. ¿Había alguna vez escuchado decir cosas tan hermosas a Dios? Y luego de decir que nos visitó la aurora, dice que nos vino a dar luz a todos nosotros que habitábamos no solo en tinieblas, sino que esas tinieblas eran sombras de muerte. Por eso que la muerte se asocia tanto con la oscuridad. Efesios 5:8 nos dice algo muy, muy profundo y que tiene que ver con esto de la esencia de lo que espera Dios de nosotros al hacernos luz. Una palabra que se repite también en Filipenses, pero les quiero leer esto simplemente de Efesios 5:8 y ahí nos dice algo así. En otro tiempo, escuche esto, eras tinieblas. No dice vivías en tinieblas, hacías tinieblas. En otro tiempo eras tinieblas. Es algo mucho más profundo, porque una cosa es hacer algo malo, pero acá dice, eras por naturaleza tinieblas. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sos. No dice que tenemos destellos, de vez en cuando no. Sos luz en el Señor, andad como hijos de luz. Las consecuencias. Mire, a mí me preocupa mucho que creamos que ser sal y luz es estar acá. Vamos a hacer sal y luz cuando salgamos de acá. Es cierto que Mateo ha dicho en Mateo 5 que leímos que también somos sal en casa. Es cierto. Cuando usted lee Mateo 5, cuando nos dice esto y de ser luz, dice, sino que se enciende el candelero y alumbra a todos
los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, que hay una luz y una sal que ejercer en casa, sí es cierto. Porque es muy triste darnos mal testimonio entre nosotros, es cierto. Y en casa ni hablar, donde habitualmente nos conocen mucho mejor y nos es mucho más difícil poder ser sal y luz en casa. Ese es el lugar donde también Dios nos llama a ser sal y luz. Pero si solamente somos luz, hacia adentro somos una caja de fósforo, no somos una iglesia. Si solamente somos sal aquí, somos un salero, pero no somos sal donde hace falta que haya sal, que es en los lugares oscuros y en los lugares donde está todo muerto. Allí hace falta sal y luz desesperadamente. Así que uno de los desafíos esta mañana al hablar de la iglesia encarnada es encender esa luz que Dios te dio cuando vino a tu corazón y devolverle el sabor a esa sal. ¿Cómo se llamará la sal que no es sal? No tiene nombre. Es una sal, leímos, desvanecida. No tiene nombre. Y recién dijo algo muy lindo, Juan, me encantó. Citó un texto de la Biblia con el cual quiero cerrar. Voy a pedirle a Paula que pase para cantar nuestra última canción. ¿Está por aquí, Paulita? La vi por ahí. Sí. Vamos a cantar todo a Cristo, pero quiero invitarles a leer Isaías 42. Isaías 42. Búsquelo, por favor. Búsquelo en su Biblia o en su celular. Búsquelo, no se lo pierda. Juan lo citó. Quiero que lo leamos. Nos pasa. Si quiere, leemos del versículo 1 para entender lo que dice allí. Y dice la palabra de Dios ahí: he aquí mi siervo, está hablando del Señor Jesús. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y aquí está el texto: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y en las costas esperarán su ley. Me encanta esta idea del barco que trae a la costa ley de Dios. Miren, no vamos a tener la Biblia no dice ustedes son el film, el papel de aluminio que envuelva esta sociedad oscura y podrida. No dice eso. Así que ¿de qué vale que tuviéramos un gobierno de algún cristiano si no la sal y la luz ilumina y sala desde la intimidad de las células y va llenando de sal y va llenando de luz toda la oscuridad de adentro hacia afuera? Así que el desafío de esta mañana es volver a brillar, volver a brillar. Yo quiero invitarte a volver a brillar. Hay una canción que cantan mucho los jóvenes en la época en que yo era joven, y decía: a brillar mi amor. ¿Se acuerdan de esa canción? Que le hizo famosa músicos contemporáneos.